Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana continuaremos con la serie de prédicas acerca de las señales de los últimos tiempos, la cuarta parte. Pero antes de iniciar la exposición del mensaje de la palabra de Dios que tenemos para hoy, acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada No hay argumento. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón. Soy del
¿Cuántos son propiedad de Dios en este lugar? Él nos ha marcado con su amor y ahora somos esclavos por amor. Gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, titulado Las señales de los últimos tiempos, cuarta parte. Pero antes tengamos un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque nos permites compartir tu mensaje a través de las redes sociales. Un medio por el cual podemos compartir este evangelio no solamente con las personas que forman parte de la congregación de la iglesia, sino también de muchos otros que necesitan conocer tu mensaje en estos días. Tiempos en los cuales el mundo entero está atravesando diferentes tipos de situaciones adversas y es necesario comprender que todo esto ya está escrito. Señor, ayúdanos a comprender el mensaje de hoy, que puede ser de utilidad práctica para nuestra vida, y también ayúdanos a compartir ese mensaje con las personas que nos rodean. Gracias Señor, en el bendito nombre de Cristo. Amén y amén. Muchos intérpretes de la Biblia señalan que cada terremoto, cada conmoción política o cada ataque sobre Israel como una señal segura de que el fin de los tiempos se acerca rápidamente. Estos eventos son señales de que el fin de los tiempos se aproxima, pero no son necesariamente indicadores de que el fin ya ha llegado, pero de que sí está cerca. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, se narra cómo el mismo Jesús respondía a la inquietud de sus discípulos sobre las características que tendrían esos tiempos finales. En ese contexto se refirió a guerras, terremotos, pestes, hambres y otras manifestaciones, pero que eso era apenas como dolores de partos para ratificar que eran señales que indicaban a las personas que, debido a su pecado, Dios instalaría un periodo de juicio llamado la Gran Tribulación. Pero hay un plan de salvación para aquellos que voluntariamente deciden seguir a Cristo. Como recordando, volvamos a citar las señales que anuncian que los últimos tiempos están cerca. Primero, el aumento de la maldad en todo el mundo. Segundo, los principios de dolores, las guerras, conflictos, epidemias, desastres naturales, etc. La tercera señal, la aparición de engañadores que tiene que ver con los falsos profetas, la aparición de sectas que enseñan doctrinas equivocadas o usan mal la Biblia, la palabra de Dios. Y la cuarta, un odio creciente hacia el Evangelio y el cristianismo. En este nivel todavía no es el fin, pero es el principio de una gran devastación. En las 2 semanas anteriores hemos desarrollado las 2 primeras señales. Hoy trataremos las 2 últimas. Una de las señales de los que se habla en la Biblia es la aparición de engañadores. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús advirtió que en los últimos días aparecerían falsos cristos, los cuales se disfrazarían como el Mesías y clamarían ser el Salvador del mundo. Jesús alertó que en el tiempo del fin vendrían muchos diciendo representar a Cristo y engañarían a muchos. Tanto a los discípulos de Jesús hace 2000 años como a nosotros, sus herederos en la fe, se nos hace ese llamado a la vigilancia, porque recibiremos ataques directos de los engañadores.
¿Puedes identificar los intentos de engaño que han afectado o están afectando tu vida? Esto es algo serio. A lo largo de nuestra vida recibimos casi constantemente invitaciones, propuestas, sugerencias de sectas que transmiten doctrinas que no se apoyan en la real palabra de Dios. Existen organizaciones religiosas que solamente son movidas por intereses económicos. Es por eso que estas palabras de nuestro Señor Jesús están llenas de seriedad, señalándonos que debemos tener cuidado porque las indicaciones hacia el mal camino están por todas partes. Veamos algunos ejemplos que se nos presentan. José Luis de Jesús Miranda, nacido en 1946, puertorriqueño, fundador, líder y organizador de la iglesia Creciendo en Gracia, que tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos. El movimiento tiene como único líder indiscutible a este señor Miranda. Su movimiento posee todas las características de un culto, pero la demanda de autoridad extrabíblica que impone José Miranda incluye la acreditación a la supuesta visión de Cristo integrándose a él. Entre sus enseñanzas está la no existencia del diablo, la inutilidad de la oración, la no existencia del infierno, la no existencia del pecado. También señala lo irrelevante del código moral de Dios. Vive rodeado de lujos y clama ser más grande que Cristo. Dice que sus enseñanzas reemplazan a las de Jesús y según él, superan, dice él, a las del Señor Jesús. Otro ejemplo, Alan John Miller, nacido en 1962, mejor conocido como A.J. Miller, es un ex testigo de Jehová, miembro más antiguo y actual líder de la sede australiana del movimiento La Verdad Divina. Miller dice ser Jesucristo después de su reencarnación en el siglo XX. Él, junto a otros, difunden mensajes de lo que él llama la verdad divina. Él lleva estos mensajes en los seminarios y en diversas formas de medios de comunicación junto con su actual pareja, Mary Susan Luke, quien se identifica como la reencarnación de María Magdalena. Miller asegura también que conoció a Sócrates, a Platón, a diferentes papas en el mundo de los espíritus. Su discurso es tan convincente que sus seguidores le dejan hasta el último centavo de sus ahorros para sufragar la costosa vida que lleva esta persona. Todo en el supuesto nombre de la religión y los postulados eclesiásticos. Último ejemplo, Luis Antonio Soto Romero, chileno, fundador del movimiento La Divina Revelación Alfa y Omega, con doctrinas relacionadas a los platillos voladores y a extraterrestres. Anuncia que la humanidad está cerca a la proximidad del juicio final. Soto afirmaba que recibía revelaciones divinas en cada país que visitaba, entre ellos el Perú. Sus seguidores consideraban a Soto como un Cristo reencarnado, ya que muchas de sus acciones aparecen como divinas, entre comillas. El señor Soto, quien según Antonio Córdoba, su colaborador acá en Perú, resucitó 3 días después, quedándose en la ciudad de Lima aproximadamente por un mes antes de viajar por un barco a China. Y antes de hacer ese viaje escribió durante su vida, dice, inspiración telepática, 4.000 pliegos de cartulina que sus seguidores denominan los divinos rollos. Estos solamente son 3 ejemplos de decenas de personas que dicen ser Cristo. La otra señal de la llegada de los últimos tiempos es un odio creciente por el cristianismo y el evangelio. Está escrito en Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Parece que hay un resentimiento mundial en contra de la cristiandad hoy en día. Y creo que es una de las señales de que el fin de esta era y de la segunda venida de Cristo están cerca.
Los discípulos le habían preguntado a Cristo, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús no les dio una sola señal, sino que les dio muchas señales de lo que caracterizaría el fin de la edad. Una de las señales prominentes que él dio fue el de la persecución y de la discriminación contra aquellos que lo siguen a él, que siguen a Cristo. Ahora, estamos entrando en una era de persecución religiosa y a una burla sin precedente contra los cristianos. Jesús dijo que esta es una de las señales de que el mundo vendrá muy pronto hacia su fin y que Cristo vendrá a establecer su reino sobre la tierra. En un artículo publicado en el periódico Los Angeles Daily News de los Estados Unidos, se presentó un artículo titulado La discriminación persistente. Escucha algunos de los párrafos de dicha publicación. Una cantidad de países musulmanes que incluyen Arabia Saudita, Irán y Pakistán muestran poca tolerancia a las religiones que no son aprobadas por el gobierno, especialmente por los cristianos y los judíos. Este estudio también dijo que en Bélgica, Francia y Alemania estigmatizan a ciertas religiones. Un oficial del departamento también expresó una preocupación por una ley francesa que prohibía el uso del gorro judío y de las cruces cristianas en las escuelas públicas, allá en Francia. Además, este reporte dijo que el gobierno chino permitía libertad de expresión religiosa solamente a organizaciones aprobadas por las autoridades de ese gobierno, que es un gobierno comunista. La violencia por motivos religiosos dirigida contra los cristianos puede identificarse por el número total de incidentes contra ellos en cada país. En algunos países los cristianos son perseguidos y hasta incluso ejecutados. Estos incidentes pueden clasificarse en varias categorías, como el número de cristianos asesinados, cristianos encarcelados, o también el número de iglesias u otras propiedades cristianas que son atacadas. El número de cristianos asesinados es uno de los principales indicadores de la violencia a la que se enfrentan nuestros hermanos en la fe en todo el mundo, simplemente por el hecho de seguir a Cristo. El número total de cristianos asesinados por su fe ha aumentado en un 60% de 2.900 casos en el 2019 a 4.800 en el 2020. África es de lejos el continente en el que se produjo la mayoría de estas muertes, un 91% de ellas. Además de estas formas expresas de persecución contra los cristianos, existen también algunas formas más sutiles como el de la burla contra los creyentes. El acceso constante a los medios de comunicación, internet y otras formas de tecnología proporcionan una plataforma abierta para cualquiera que tenga una opinión pueda burlarse de todo lo que alguna vez se consideró honorable o que se burle contra el Evangelio, contra Jesús o que los cristianos se conviertan en un pasatiempo favorito de burla. Algunos medios como Netflix han publicado incluso películas burlándose del Señor Jesús. Los burladores se sienten orgullosos en las redes sociales porque existen otros que puedan aprobar instantáneamente dándole un like a su burla contra el Evangelio. Como consecuencia, al burlarse de las Escrituras y rechazarlas, la humanidad ha perdido su brújula moral, dejándonos sin manera de determinar lo que es lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo, la verdad o la mentira. Estas dos señales están estrechamente relacionadas y se harán cada vez más y más intensas hasta llegar a su punto máximo en la tribulación o hacia poco antes del inicio de la tribulación. Durante la tribulación se presentará un personaje que se manifestará con su odio grande hacia el Evangelio y los cristianos y engañará con falsas doctrinas en un extremo sin precedentes. La Biblia llama a este personaje el Anticristo. Justo antes del día de la segunda venida de Jesús, va a aparecer visiblemente sobre la tierra el Anticristo.
un gran Cristo falsificado. La Biblia menciona a este personaje en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta profunda profecía de los eventos de los últimos días. La Biblia dice que va a haber una rebelión, una apostasía, un gran alejamiento de la fe. Junto con esta apostasía va a haber una aparición del hombre de pecado, el hombre de perdición, el anticristo. Este falso Cristo se sentará en el templo de Dios y falsificará el ministerio de Jesús. Aparecerá al final del periodo del principio de dolores y dominará al mundo entero durante el periodo de la tribulación. ¿Por qué se le llamará anticristo? Anti significa contra. Entonces se le llama así porque se opone a Cristo y tendrá una personalidad totalmente contraria, opuesta a nuestro Señor Jesús. Así como nuestro Señor Jesucristo es la imagen visible del Padre Celestial, el anticristo será la imagen visible de Satanás aquí en la tierra. La palabra también nos dice que antes de que aparezca el anticristo, se manifestará la apostasía, el aumento de la maldad y la inmoralidad en el mundo, tiempos actuales. Por tanto, el anticristo deberá presentarse al mundo poco antes del inicio de la tribulación. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, se explica: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El anticristo es una persona que advendrá al poder al final de los tiempos. Reclamará ser Jesús, que ha venido por segunda vez. Primeramente tenemos que comprender que la palabra de Dios nos habla del anticristo y de otros anticristos. Pero uno es el personaje del anticristo de los últimos tiempos, es decir, el último de los gobernantes y de los gobiernos humanos en la historia del mundo. Y de los otros anticristos del que se habla en este versículo son las personas que se han opuesto al Señor y a su iglesia a lo largo de los tiempos hasta el día de hoy. En el Apocalipsis se menciona al anticristo en un lenguaje visionario. El anticristo tendrá tanto poder político como religioso sobre todo el mundo. Él tendrá gran poder y perseguirá a los hijos de Dios y los matará. Pero los que tenemos a Cristo en nuestros corazones no debemos de tener miedo. Se ha dicho que el anticristo puede ser Bill Gates, dueño de Microsoft, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, el príncipe de Inglaterra o el príncipe de España, tal vez alguno de los papas. Otros dicen que es Donald Trump o Joe Biden. Son especulaciones que están fuera de la Biblia. Quizás de repente tú en algún momento has visto la película de La Profecía allá en los años 70 u 80 o sus remakes recientes hace pocos años y te habrás hecho una idea de cómo será el anticristo, un ser malvado desde pequeño. Pero el verdadero anticristo será mucho más siniestro del que se muestra en las películas. Sin embargo, nosotros los cristianos no tenemos por qué preocuparnos de quién será el anticristo. La historia lo va a aclarar. Lo que realmente tenemos que hacer es estar en guardia contra el espíritu del anticristo, que es todo lo que se opone a Cristo o que quiere ocupar el lugar de Cristo en nuestra vida y desplazarlo al Señor. Hoy el Señor nos invita a ponernos a reflexionar seriamente sobre estos temas. Desde su palabra, desde la fe, no de revelaciones evidentes, de adivinos, ni tampoco de horóscopos o a interpretaciones de gente supuestamente espiritual.
Tenemos que ver los signos de los últimos tiempos desde la perspectiva de la palabra de Dios, de la Biblia. Aprender a dar una lectura de los mismos desde la esperanza y desde la fe y confianza en nuestro Señor. Hay una profecía sobre el futuro que no debemos de ignorar, ni descartar como una tontería. Y es la que fue hecha por el mismo Jesús. Él nos advirtió que algún día este mundo, tal como lo conocemos, ha de llegar a su fin. No a causa de guerras o de desastres naturales, sino porque Dios mismo intervendrá y provocará este fin. El futuro está en las manos de Dios y solo Él dispondrá del fin del mundo. Y cuando lo haga, todos los males de este mundo serán destruidos y Jesucristo regresará para reinar un nuevo mundo en perfecta paz y justicia. Apenas podemos imaginar esto, pero nos da la esperanza de un mundo verdaderamente mejor. Como la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, no te preocupes con quienes falsamente aseguran conocer cuándo va a ser el fin del mundo. En vez de eso, pon tu fe y confianza en Jesucristo. Solo Él nos va a dar la esperanza para un futuro y la fortaleza para poder vivir nuestras vidas presentes. A partir de hoy, haz de Cristo el fundamento de tu vida. Dios es soberano sobre todos los eventos y la gente del mundo. Él tiene control absoluto de todo y llevará a cabo perfectamente todo lo que Él ha declarado. La promesa de Jesús es clara. Un día Él regresará en poder y gloria y terminará todo mal, toda rebelión y toda injusticia del presente mundo. Ese día hoy está más cerca que nunca. ¿Estás preparado? Asegúrate tu compromiso con Jesús y también asegúrate de que si Él regresa mientras aún estás en vida, te encuentre trabajando y viviendo para Él. La Biblia nos muestra que el Señor puede regresar en cualquier momento. Y cada día las señales de su venida son más y más evidentes. Una vez que Él venga, ya será demasiado tarde para comprometerse con Él o para trabajar en Él. Este es el momento para creer en Él y seguirle. La profecía cumplida es prueba de que la Biblia es un libro sobrenatural. Cientos de profecías del Antiguo Testamento ya se han cumplido, y es razonable concluir lo que la Biblia dice acerca del final de los últimos tiempos también se cumplirá. Para aquellos que conocen a Jesús y han confiado en Él como su Señor y Salvador, su venida será una bendita esperanza. Pero, para aquellos que han rechazado a Cristo, el destino será, lamentablemente, diferente. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? Puedes estarlo al abrir tu corazón y tu vida a Jesús, entregándote a Él sin reservas. No lo postergues. En fe, comprométete con Jesús hoy mismo. Gracias por tu atención. Ahora te invito a que nos acompañes nuevamente en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Aleluya. Sí, Señor, recibe gloria, recibe alabanza y poder en esta noche. Es el propósito de nuestra reunión, reconocerte, darte honra, gloria y honor, Señor. Prepárate para proclamarle, Señor, en esta noche. Levanta tu voz a Él y cántale. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
te alabamos, oh Señor, eres digno de alabanza y de suprema adoración. Te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En la cruz por mí te diste para darme libertad. De la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás. Oh Jesús, te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Proclámale, Señor. Cristo es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Oh, recibe gloria, recibe alabanza, Señor, en esta noche. Hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Te invito para que la próxima semana nos acompañes en la quinta y la última parte de esta serie acerca de las señales de los últimos tiempos. Antes de irnos, te pido que nos acompañes en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tus bendiciones, por tu protección. Padre Celestial, ayúdanos a enfrentar la situación que se presenta difícil para nuestro país y para todo el mundo, con la epidemia del coronavirus, la situación económica, política, corrupción y tantas cosas que vemos a nuestro alrededor. Fortalece nuestro espíritu, nuestro corazón, para que al observar todas estas cosas no desfallezcamos, no caiga nuestro ánimo, Señor, sino que nos mantengamos tranquilos, serenos, con tu protección, con tu aliento, sabiendo que tú puedes velar por nosotros. Padre Celestial, también te pido que nos ayudes a ser más obedientes a ti, señalándole las cosas que hacemos mal o que no. Que nuestra conciencia pueda discernir adecuadamente, hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y al camino que tú has señalado. Padre Celestial, bendice a los hogares de nuestros familiares, de los hermanos en la fe, todas las personas que nos escuchan en este momento, para suplir sus necesidades, para cuidar su salud, enfrentar problemas económicos, de trabajo o cualquier otra necesidad que puedan estar padeciendo. Fortalécenos y guíanos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Nuevamente, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas bendiciones y hasta pronto.